Hoy tenemos, como dicen, casa llena, full house. Estamos ya sí, full house, sí. o pleno al 15. Santiago, saludos. Te hemos echado en falta. Sabemos que andas viajando por los mundos en misión. Y Ramón, saludos. Saludos, Jordi. Hablamos el último día, estuvimos hablando sobre la deriva del hombre que no sabe exactamente lo que quiere, lo que pretende. Mi deseo es la ley. Es la ley, porque lo que hay es una confusión sobre lo que es el ser humano. Uh-huh. Tanto es así que el Papa Francisco pidió a la Pontificia Comisión Bíblica que expusiera a partir de la Escritura lo que es el sentido del ser humano, que es realmente el ser humano, porque lo que es el hombre, eso lo puede explicar perfectamente el creador del ser humano. De forma que esta Comisión Bíblica elaboró un documento con este título justamente, ¿qué es el hombre? Y es el que vamos a tratar, a comentar un poco. Eso es un documento de la Pontificia Comisión Bíblica. O sea, es un documento antropológico, sí, pero basado en la escritura. Concretamente, a partir del capítulo 2, 3 del Génesis, y también un poco capítulo 1, pero fundamentalmente el capítulo 2 y 3 del Génesis. Por tanto, es importante porque es a través de ello lo que Dios nos revela que es verdaderamente el ser humano. Y hay una serie de... Eso iba a decir, ahora que has mencionado el ser humano, que es el hombre, iba a decir a todos nuestros oyentes, cuando digamos hombre, nos referimos a ser humano. Al ser humano, exacto. Al antropos, porque hombre varón se llama andros. Andros en griego. Ish en hebreo. Isha es la mujer en hebreo también. Muy bien. Entonces, si nos fijamos en algunos elementos que nos presentan estos capítulos, hay unas frases muy significativas. Lo primero que se nos dice es que Dios creó al hombre, lo modeló del barro de la tierra, y luego que insufló sobre él un espíritu de vida. ¿Qué significa eso? Que el hombre ha sido modelado por Dios, la vida le ha sido conferida por Dios. Es decir, que sin Dios el hombre no es, sin el creador no existe la criatura. Nosotros, esto está indicando algo muy importante, que nosotros no somos el origen de nosotros mismos, sino que nuestro origen viene de otro, concretamente viene de Dios. De forma que, en cierta ocasión, recuerdo una famosa anécdota de Ortega y Gasset, que un día un joven estudiante le dijo, profesor, Dios no existe. Y entonces él replicó, ¿y entonces por qué existo yo? Porque si Dios no existe, explícame el sentido de mi existencia, y el sentido de existencia de todo cuanto es. Porque de eso ya hemos hablado muchas veces, el sentido de todo lo que existe, y concretamente del ser humano, si no tiene una explicación en Dios creador, no tiene ninguna explicación, porque no sabemos de por qué, ni cómo, ni de qué manera. Sabemos que todo lo que existe ha empezado a existir, y si ha empezado a existir, la pregunta fundamental es ¿por qué? Y la única respuesta es porque hay algo o alguien que ha querido que existiera y le ha dado su ser. Bien, yo pienso que esa respuesta es fundamental para todos los hombres, porque de acuerdo a esa respuesta estará el devenir de nuestra vida. Si consideramos que venimos de Dios, entonces ya nuestro pensamiento y nuestra conducta ya está modelado por esa creencia, porque esa creencia es fundamental de dónde venimos, porque eso también va a definir a dónde vamos. Obviamente. Y no solo dónde vamos, sino también qué debo hacer. Sí. En función de cómo entienda quién soy, viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué debo hacer? La moral, la ética, que proviene de una antropología. Si aceptamos que venimos de Dios, entonces está claro cuál es nuestro origen, cuál es nuestro destino y cuál es la meta y el modo cómo conseguir y cómo llegar a esta meta. Si Dios no existe, entonces no hay ningún sentido, yo no sé ni qué soy, ni qué hago aquí, ni para qué vivo, ni para qué muero, ni cómo actuar, ni cómo hacer la cosa. Comamos y bebamos, que mañana moriremos.
Entonces se explica lo que veíamos en otro podcast, que entonces mi deseo se convierte en ley. Yo hago lo que me da la gana porque esto no tiene absolutamente ningún sentido. Exacto. Siguiendo con los que nos dice el Génesis, luego está diciendo que una vez Dios ha modelado al hombre del barro de la tierra, le ha insuflado espíritu de vida, y dice que lo colocó, dice, lo tomó y lo colocó en un jardín. El jardín es la tierra que Dios nos ha concedido para nosotros. Por tanto, un jardín que tiene absolutamente de todo, hay árboles de toda clase, hay agua en abundancia, o sea, está todo para que es el lugar donde el hombre habita. Y el hecho de tomar y colocar es muy importante, porque el verbo tomar en la Escritura indica siempre una elección. Dios toma, Dios llama, Dios elige. Y el hecho de colocar está indicando, implica reposo, implica descanso. De forma que el hombre no ha sido creado por Dios para vivir en la inquietud, en la preocupación, sino para vivir en el descanso. Y esto coincide un poco con lo que nos dice el primer capítulo del Génesis, el primer relato de la creación, que dice que el hombre fue creado el último día, el sexto día, digamos ya hacia el atardecer, poco antes de comenzar el Shabbat, para que el hombre entre inmediatamente en el Shabbat, entre inmediatamente en el descanso, en el reposo divino. De esto hemos hablado ya en otros podcasts, entonces no vamos a detenernos en ello. Por tanto, el hombre ha sido colocado por Dios en un jardín maravilloso para que entre en el descanso. Y le ha dado un cometido en este jardín, para que lo guarde y lo cultive. Es decir, en primer lugar, guardar indica respetar lo recibido y cultivarlo significa mejorarlo. Es decir, ¿qué significa eso? Que el hombre tiene un cometido de salvaguardar el espacio común en el que nosotros vivimos. ¿Qué quiere decir eso concretamente? Eso tiene mucha relación directa con la famosa ecología que tanto se habla en este momento. Si el hombre está en comunión con Dios, tendrá descanso y el mundo será un jardín, porque el hombre verá el mundo como un don de Dios para él y para toda la humanidad, y por tanto lo cuidará, lo cultivará y por tanto lo defenderá. Ahora bien, si el hombre no está en comunión con Dios, si en lugar de estar Dios en el corazón del hombre, lo que hay es otros ídolos, sobre todo el dinero, entonces el mundo será destruido, el jardín será destruido y se convertirá en un páramo, en un desierto, como veremos que sucederá después. Por tanto, esto es importante, lo está indicando, todos estos verbos nos están indicando el sentido que tiene el ser humano desde el punto de vista del Creador. Bien, porque el problema de la ecología actual es que está poniendo la naturaleza por encima del hombre, como lo prioritario antes que el hombre, que es el problema serio que estamos teniendo. Sí. Y se está evitando que el hombre pues trabaje en la naturaleza pues como tiene que hacerlo para el progreso y para los demás, respetando sus leyes naturales y demás, como se ha visto que todo el tiempo los cristianos han hecho. De hecho, si vemos los lugares que tiene la iglesia, está toda la naturaleza bien conservada, está respetada, está bien, ¿verdad? Pero está trabajada, que eso es lo importante, sí. No como por ejemplo lo que tú decías el otro día, Jordi, que del filósofo aquel catalán que estaba diciendo que el mundo tiene que programarse para que el hombre desaparezca. O sea, es un auténtico disparate. Pero eso quería yo decir, no es que lo ponga, que hoy en día no es que se ponga solo la naturaleza por encima del hombre, sino que los enfrenta. Para que una viva, el otro tiene que desaparecer. El hombre es el peor mal que hay para el ecosistema. El hombre es el peor mal para el ecosistema porque el hombre ha puesto al dinero en su corazón y por tanto el dinero es depredador. Pero no es esa la intención de Dios. Que parafraseando un poco a lo que dice Jesús sobre el sábado, no está hecho el sábado para el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, que el jardín está al servicio del hombre, no el hombre al servicio del jardín.
Y Dios ha puesto al hombre en el jardín para que lo cultive, no para que lo destruya. ¿Y cómo el hombre lo cultiva? Si está en comunión con Dios, cultivará la obra que es también obra de Dios, respirará la obra de Dios. Porque al final el sábado está dentro de la creación. Por supuesto. O sea, es el culmen de la creación, pero está dentro de la creación. Si el sábado es para el hombre, toda la creación es para el hombre. Todo, obviamente. El jardín, que es la tierra, es el espacio vital donde nosotros estamos viviendo, es donde Dios nos ha colocado. Nos ha colocado para que vivamos en un jardín y para que lo cultivemos y lo guardemos, para respetarlo y cultivarlo, para mejorarlo, no para destruirlo. ¿Por qué el mundo está destruyendo? Eso veremos más adelante qué es lo que pasa con este jardín. Pero vamos a seguir lo que nos va diciendo el relato de... Yo quiero puntualizar una cosa, porque es que es muy importante. Que es lo que estamos diciendo es que tampoco no es que nosotros estamos en desacuerdo con que se cuide la naturaleza. No estamos totalmente en desacuerdo con la destrucción que se está haciendo la naturaleza a todo nivel, ¿verdad? Uh-huh. Pero que entendemos siempre, ¿verdad?, que toda la naturaleza está en función del hombre. Sí, sí. Y que además, yo parece que debo ser un disco rayado, pero al final siempre voy al mismo problema. Si el hombre pierde la trascendencia, esta es su casa, y es su casa para siempre. Y por eso su preocupación está en esta casa. Uno cuida, por ejemplo, yo lo experimenté cuando uno compra una casa sobre plano, se va a ir para allá, pero se está construyendo. Pero entonces algo en su casa, en la que vive, se estropea. Dice, ¿qué hago? ¿Lo reparo o compro uno nuevo? No compres uno nuevo, porque ya compraremos para aquella casa. Uh-huh. ¿Pintamos? No, porque nos quedan 4 meses, días. Porque nos vamos para allá. Siempre uno proyecta en función de para dónde va. Pero si no voy para ningún lado, si esta es mi casa y voy a vivir aquí, yo la pinto, yo la cuido, yo la... El problema entonces, está... Si el hombre no vive en trascendencia, mirando que se va de aquí, toda su obsesión es cuidar esto. Pero aparte de eso, el problema está de hoy es que el hombre lo cuida, pero lo cuida mal. Lo cuida mal porque el hombre que ha abandonado a Dios, si ha abandonado a Dios, tiene que tener otro Dios en su corazón. Y en este momento el Dios que tiene el hombre sin Dios es el dinero. Y por tanto, si el dinero es el que domina mi corazón, el dinero es insaciable. Y el dinero intentará, por tanto, aprovecharse lo más posible. Y para ello, esquilmará, sobreexplotará la tierra, por tanto, destruirá la tierra. El problema de la ecología simplemente tiene una única raíz, o Dios o sin Dios. Si está Dios en el corazón del hombre, la naturaleza goza y ríe y vive. Si Dios no está en el corazón del hombre, la naturaleza va a ir a la ruina. Como dice el Salmo, si Dios reina, la tierra goza. Y también dirá se alegran las islas. San Pablo que la creación entera está expectante, aguardando que se manifiesten los hijos de Dios, porque ha sido sometida. Ha sido sometida no por grado, sino por uno que la ha sometido. ¿Quién la ha sometido? El hombre que tiene en su corazón el dinero. Ha sometido a la tierra. Pues hace falta que se manifiesten los hijos de Dios para que la tierra sea liberada de su esclavitud. Y tenemos un ejemplo que todo el mundo puede entender muy bien en Francisco de Asís, que es cómo él trata y cómo vive la naturaleza. Bien, por tanto, es un tema que ya hemos estado en otras ocasiones, no vamos tampoco a entretenernos aquí en esta situación. Un paso más. Un paso más. Siguiendo adelante, dice que vio que Dios ha puesto al hombre, le ha dado para que cultive la tierra, pone delante de él todos los seres vivientes para que les dé nombre. Y les da nombre, indica que es el hombre, es el dueño, es el que protege y el que cuida a toda la vida, a todos los seres vivientes, tanto los vegetales como los animales. Sin embargo, dirá que no encontró una ayuda adecuada. Y hay una palabra importante que dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Esto
contrasta con lo que aparece en el primer capítulo de Génesis, donde Dios después dice, hágase que se cubra la tierra de hierba que alimenta el ganado, etc. Dice, pasó una tarde, pasó una mañana, el día X, dice, vio Dios que todo era bueno. En cambio aquí aparece por primera vez diciendo, no es bueno. ¿Qué significa eso? Que no es bueno significa que algo todavía no está acabado. Por tanto, está por terminar, por concluir. Esto está diciendo una cosa muy importante, que el hombre que ha sido creado como varón y como mujer, aislado en sí mismo, mientras está en sí mismo, está inacabado, está incompleto. Por tanto, que el ser humano está abierto al otro. Solamente cuando el ser humano vea al otro semejante a él, cuando descubra que él es es hueso de mis huesos, carne de mi carne, como dirá el varón cuando descubre a la mujer, solamente entonces se dará el hombre llegará a su plenitud, será su realización perfecta. Esto es lo que Juan Pablo II llamaba la soledad originaria. La soledad originaria. La realidad de que el hombre en el origen está incompleto. Está incompleto, está solo porque al hombre le falta la feminidad y a la mujer le falta la masculinidad. Realidades que no podrán alcanzar. O sea, un hombre nunca tendrá la feminidad. Por mucho que se intente y por mucho que hoy en día que un hombre se puede convertir en mujer y viceversa. Eso es imposible. Porque el ser humano ha sido creado precisamente como varón y como mujer. Y esto está indicando algo también muy importante. Que Dios es claro, es diáfano. En Dios no hay confusión, no hay mezcla. De forma que, ¿y por qué el hombre ha sido creado como varón y como mujer? Porque si permanece en sí mismo, queda incompleto. Eso quiere decir que el ser humano está llamado a salir de sí mismo y donarse al otro modo de ser humano. Más adelante dirá el texto del Génesis, que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Qué está diciendo esto? Que para poder estar completo el ser humano necesita salir de sí mismo y donarse al otro. Y para salir de sí mismo uno tiene que vaciarse de sí mismo, renunciar a sí mismo. Porque cada uno de nosotros hemos tenido un padre y una madre, hemos tenido una adecuación concreta en un ambiente determinado que de alguna manera nos ha hecho aquello que somos. La otra persona ha tenido otros padres, otras madres, ha tenido otro ambiente, otra formación, otra educación. Por tanto, son dos formas distintas de ver las cosas. Si para poder ser una sola carne, si yo me mantengo en mi forma de ver las cosas y el otro se mantiene en su forma de ver las cosas, chocaremos inevitablemente. Para que podamos ser una sola carne, yo tengo que vaciarme de mí mismo, negarme a mí mismo para poder aceptar al otro como es. Porque esta es la condición del amor. El amor viene del vaciamiento, que es lo que ha hecho Dios. Cristo, siendo Dios, se vació de sí mismo, se despojó de sí mismo para entregarse por nosotros. Tanto este es un elemento fundamental que indica cuál es la naturaleza del ser humano. Estamos viendo qué es el hombre. Pero una pregunta. Yo aquí tengo una pregunta. Porque esto, así planteado, cada uno es hijo de su padre, de su madre y tal. Esto se da también en toda relación humana. Se da ese choque. Pero ¿cuál es la exclusividad que hace que varón y mujer sean complementarios? Y que entiendo que el cuerpo es una expresión de eso. El cuerpo es expresión. Pero ¿cuál es lo propio? Porque el que cada uno somos hijos de una historia, de un entorno, de un tal, se da también en el mismo sexo. Yo tengo dificultad con otro, pero ¿por qué hombre y mujer son complementarios? Sí, precisamente el hecho de que sean varón y mujer indica que se han hecho el uno para el otro, de forma que están llamados a unirse, de forma que hay una, es decir, varón y mujer hay una semejanza y una diversidad. Es una semejanza en cuanto a su condición humana, una diversidad en que su modo de ser humano es diverso, es distinto. Por tanto, eso indica que son complementarios. De forma que están llamados a ser el uno y el otro, también formar por ejemplo, cuando Adán descubre a la mujer, dirá, este sí que es hueso de mis huesos,
carne de mi carne, que es algo que viene de mi misma esencia, de mi misma naturaleza. De hecho, en hebreo la palabra es shelem, que indica aquello que es lo más íntimo de uno mismo. De forma que, y eso es hueso de mis huesos, carne de mi carne, es una forma de alianza, de comunión. Es decir, están llamados el uno al otro para formar una unidad que es principio de la vida nueva. Bien, lo que usted decía ahorita, padre, ya el mismo, la forma de nombrar al hombre y mujer ya te indica que tienen un mismo origen, pero que hay diferencia con el ish y el isha. Sí, aquí puede haber un problema de lenguaje. Para eso tenemos que ir al original hebreo. Sí, al original hebreo, sí, porque en español el problema es que hombre significa una cosa, significa dos cosas, ¿verdad? Sí. Que en el original hebreo aparece el término Adam, hecho de tierra. Adam indica al género humano indistintamente, ni hombre ni mujer, el género humano indistintamente. De forma que Adamá significa tierra. Adamá hecho de tierra. Okay. Entonces, por eso el hombre es hecho de tierra. Ahora bien, cuando habla de que no es bueno que el ser humano esté solo, no es bueno que Adán esté solo. Se refiere no solamente al varón, se refiere al ser humano como en su conjunto. Tanto que no es solamente que es el varón el que necesita de la mujer, es también la mujer necesita del varón. Por tanto, cuando aparece esta distinción, aparece ya en el texto hebreo, ya aparece claramente la distinción entre ish e isha, en varón y mujer. Importante porque en hebreo no existen las vocales, solamente existen las consonantes. Y las consonantes de ish y de isha son exactamente las mismas. Exacto. Tanto está diciendo que hombre y mujer son exactamente iguales en cuanto a su dignidad de ser humano, pero de modo distinto viven el ser humano de forma diferente y de forma complementaria. Tanto está diciendo que están llamados en uno al otro. De forma que el ser humano, en sí, si se queda en sí mismo, aislado en sí mismo, está sin terminar, está incompleto. Solamente alcanza su plenitud cuando, negándose, como dejar al padre y a madre, cuando vaciándose de sí mismo, se dona al otro y acepta al otro como es. En ese momento se alcanza la comunión, se alcanza la plenitud. Es decir, en este momento el ser humano ha sido creado para amar. Y eso tiene también otra... podemos ver... Si vamos ahora al primer capítulo de Génesis, cuando nos dice que Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. Dice, varón y hembra lo creó. En primer lugar, el ser humano es semejante a Dios por muchos motivos. En primer lugar, porque el ser humano tiene conocimiento de sí mismo. Los animales tienen instinto, pero no son conscientes de sí mismos. El ser humano es consciente, tiene conocimiento. ¿Y por qué? ¿Y para qué el ser humano necesita el conocimiento? Necesita el conocimiento para ser libre. Porque yo, para poder elegir en libertad, yo tengo que tener conocimiento de mis diferentes opciones. Si no sé las opciones que tengo, no puedo elegir entre la que es la mejor o lo que es la peor. Solamente tengo que tener conocimiento para poder ser libre. ¿Y por qué Dios nos ha creado a nosotros con conocimiento y con libertad? Porque la libertad es la condición necesaria para el amar, para el amor. De forma que Dios nos ha hecho conscientes y libres para poder amar. Y esto es lo que nos hace semejantes a Dios, porque Dios es amor. Y el hecho de que sea varón y mujer está diciendo que el ser humano, como estamos diciendo anteriormente, si se mantiene en sí mismo, encerrado en sí mismo, no puede amar, no es semejante a Dios, porque está buscando únicamente para sí, viviendo únicamente para sí. Solamente es semejante a Dios cuando, saliendo de sí mismo, se dona al otro, se entrega al otro. Y hay una señal muy clara en ese texto, y es que cuando va a crear al hombre, es la primera vez que Dios habla en plural. En plural. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque Dios es comunión de personas. Dios no es un ser único solitario. Un ser único solitario no puede amar, porque para amar... Pero hasta entonces Dios solo ha dicho, hagamos, exista, haya... Hágase. Está mandando, es un imperativo. Hágase. Y entonces de pronto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, nuestra. Por la naturaleza de Dios es amor, y Dios por eso es Trinidad. Porque Dios es donación de sí mismo. Es el Padre que se dona totalmente al Hijo, el Hijo a su vez al Padre. Y esa relación del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, que es
como es el don total del Padre al Hijo y la devolución del Hijo al Padre, es exactamente igual al Padre y al Hijo. Pero no es ni el Padre ni el Hijo, pues hay una trinidad de personas. Esa es la naturaleza misma de Dios. Y el hombre es semejante a Dios en la misma modo en que, saliendo de sí mismo, se dona al otro, se entrega al otro para formar una unidad. Luego también otra cosa importante, porque Dios no solamente cree, Dios también actúa en la historia. Y en la historia la acción de Dios se expresa a través de términos contradictorios. Por ejemplo, Dios es el que da la muerte y la vida, el que hiere y cura, el que hunde y levanta. Aparece y otras frases semejantes, humilla y enaltece, etc. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Está diciendo, en primer lugar, que la acción de Dios en la historia no es fácilmente comprensible para nuestro entendimiento, pero que todo tiene una razón de ser y un sentido. Los elementos negativos, digamos así, de humillar, de herir, etc., está indicando los efectos devastadores que provoca el mal cometido por el hombre. Porque de eso vamos a hablar, que nos habla también el libro del Génesis, de que el hombre comete el mal y produce efectos devastadores en la historia, destruyendo también el jardín, lo está destruyendo. En cambio, el elemento positivo está diciendo que Dios no abandona al ser humano en el mal, sino que hace toda una historia de salvación, que es la realidad definitiva y escatológica, es la acción de Dios sobre la historia humana, que culminará, a pesar de todas las catástrofes y todas las destrucciones que el hombre provoca, culminará en la salvación universal. Porque en la restauración de esta comunión perdida, que es lo que vamos a hablar un poco ahora en este momento. Porque siguiendo el relato del Génesis, dice que Dios ha puesto al hombre en un jardín maravilloso para que lo cultive, hay una comunión del hombre con Dios, y hay otro elemento importante que dice que estaban los dos desnudos, el hombre y la mujer, y no sentían vergüenza. ¿Qué significa esta expresión? No está hablando de una inocencia original ni cosas por el estilo, está diciendo algo muy importante, que si Dios está en comunión con el hombre, si el hombre tiene la vida que viene de Dios, entonces puede mirar al otro ser humano como alguien digno de ser amado, libre de todo egoísmo y de todo afán de posesión. De forma que yo puedo mirar al otro como alguien que me complementa, alguien que me realiza a mí como persona. Y que para él yo soy un bien, yo le complemento. Porque dice, bien, esta sí es carne de mi carne, por lo tanto yo le complemento a él. No solo el utilitarismo de... Dice que no tengo yo que defenderme del otro, tengo que defenderme porque sé que puedo ser acogido, puedo ser amado, puedo ser aceptado como soy. Esta es lo que indica esta expresión. Que en otras ocasiones hemos analizado todo esto por aquí, pero yo quiero que puntualicemos por qué estamos hablando de esto, que es que el Papa pidió a la Pontificia Comisión Bíblica que aclarara qué es lo que es el hombre. ¿Ok? Por lo tanto, si hay una manera de relacionarse con el hombre que es a través de amor solamente, todo otro tipo de relación entre el hombre donde no esté incluido el amor, entonces es algo que no realiza el hombre. Es lo que yo quiero ver. Todo tipo de ideas, de filosofía, de antropología, todo eso, que no tenga en cuenta esto, va a hacer daño al hombre. Exacto. Por tanto, quiero decir, con esto estamos diciendo que, yo no sé si me estoy adelantando un poco a lo que el Padre tiene programado ahí, pero está esto en que somos hembra y varón. No hay otra manera de ser del hombre. Y que mi complemento es una hembra. Exacto. Complemento de una hembra es un varón. De hecho, de una manera natural, hoy mismo la ciencia y demás, o sea, es saliendo un poco de la parte bíblica, saber que todos tenemos, nuestro cuerpo, las células nuestras tienen 46 cromosomas, ¿verdad? Y hay una sola célula que tenemos nosotros que tiene 23 solamente, ¿verdad?
Entonces, ¿para qué son 23? Para juntarse con otro 23 y entonces poder formar un ser humano con 46. Para complementarse porque está incompleto. Pero, no son 23 cualquiera, tienen que ser 23 diferentes. O sea, 2 óvulos no crean un ser humano, ni 2 espermatozoides de diferentes personas crean un ser humano. ¿Ok? Yo quiero para que nuestros oyentes, la persona que nos está mirando, pues se centren en esto, que estamos viendo la realidad del hombre, ¿verdad? Y entonces, en función de eso, como hablamos, cuál es la misión del hombre, cómo el hombre sigue adelante, cómo es, en fin, la forma de relacionarnos, cómo tiene que ser, si queremos hacerlo de acuerdo a lo que es el plan de Dios. Porque si conocemos el hombre, qué es el hombre, también podremos responder a cómo es el amor humano y cómo se ama. O sea, si el amor humano es de una forma y no es, aunque suene muy bonito, porque suena bonito, no es real el decir, hay que mirar lo que de bueno tienen las parejas homosexuales y lo que de amor hay en ellos. No es el amor humano. Bueno, el amor es un producto divino. Exacto. El amor divino y el amor es donación de la propia persona al otro. Donación total. Por eso, el amor que se habla en el matrimonio no es el amor, digamos así, de afectos que puede tener una persona hacia el otro, sino que es un amor de donación y de entrega. Cuando decimos yo te quiero a ti, o sea, y en la fórmula del sacramento del matrimonio está muy claro, te acepto a ti tal como tú eres, en la prosperidad y en las dificultades, en la enfermedad y en la salud, es decir, en cualquier momento, porque tú eres un bien para mí. Y por tanto yo me puedo donar y entregarme totalmente a ti. No es cuestión de afecto. Sí, es la otra parte que dice el sacramento. Y me entrego a ti. Uh-huh. Exacto. No te tomo. Hay alguna fórmula que decía te tomo como esposa, pero ya hay nuevas formulaciones que dicen me entrego. Me entrego. Muy bien. Entonces, todavía no está completo el cuadro que nos relata el Génesis. Pero es bueno decir eso. Hay una forma específica de amar en el ser humano. La forma específica. Bueno, el amor que es el amor esponsal. El amor conyugal. El amor esponsal. Es el amor, digamos, prototipo, y todos los demás amores, si no están referidos a este, pues no son amores. Y el amor esponsal es amor de donación totalmente, de vaciamiento de sí mismo, que es como nos ha amado Dios. Cristo se vació de sí mismo, se donó totalmente, se entregó. Por eso nos dirá, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Efesios, que Cristo amó a su iglesia porque se donó y se entregó por ella. De la manera que el marido tiene que amar así a su mujer, donándose y entregándose por ella. Y la iglesia, sabiéndose amada por Cristo, entonces se abandona a él, dice, yo contigo me fío porque sé que tú me amas. Y por tanto puede haber una correspondencia, digamos, respondo a tu entrega con mi entrega. Esto es lo que hace la iglesia con Cristo y eso es lo que hace la mujer con el esposo, porque ha sido amada, porque ha recibido la entrega del esposo, entonces puede a su vez entregarse a él. Pues es bueno definir ese amor, porque ahora ya no se ven tanto, pero años atrás, ¿te acuerdas? Los stickers que se ponían en el carro. I love, con la forma del corazón, I love New York. I love no sé qué. Y todo es, yo amo... Cuidado, el amor es lo que es. Y sobre todo, yo no amo... Una cosa, a mí me gusta Nueva York. No amo al mismo nivel. O con la misma donación, yo no me dono a Nueva York, yo la uso. Porque me va bien, me gusta la ciudad, me divierto. Cuando voy allí me la paso. Amo Nueva York. No, perdón. Cuando tú amas a una mujer, no es porque voy allí, me la paso fantástico, me la disfruto y luego chao, chao. No está muy denostado. Esa palabra amor está muy desvirtuada. Sí. Bien, entonces siguiendo un poco con el relato del Génesis, dice que Dios creó al hombre y lo colocó, de todo eso que hemos visto, lo colocó en un jardín donde había abundancia de árboles frutales, donde había 4 ríos de agua, indica plenitud de agua por todas partes, dice que es por tanto vida, y dice que todo lo tienes ahí delante, tú puedes usar de este jardín, puedes comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno,
del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué esa limitante, padre? Pues esa limitante puede parecer desde fuera como una imposición heterónoma, algo que viene desde fuera que se te impone. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, es un don para que el hombre camine en la verdad. Es decir, pone límite al deseo de omnipotencia que tiene el hombre y de suplantar a Dios. Porque él está diciendo que el hombre no es el dueño de sí mismo, él no se ha creado a sí mismo, sino que es criatura. O sea que es un don que se ha otorgado por parte de Dios. Y por tanto, que toda su vida está en relación con aquel que le ha dado el ser. Por tanto, está diciendo este límite, está poniendo al hombre en su lugar. Es decir, que el hombre no es el creador de sí mismo, no es señor de sí mismo, no es omnipotente, sino que tiene una condición propia, que es una condición de criatura, por tanto limitada, porque no es Dios. Dios es otro. Ahora bien, de hecho, el incumplimiento de este mandamiento, eso no elimina, lo que hace es intentar eliminar a Dios. Es decir, cuando el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, se pone en lugar de Dios. Tanto elimina a Dios, pero al eliminar a Dios se destruye a sí mismo. Porque la criatura sin el creador no es absolutamente nada. Tanto si yo elimino a Dios, entonces me elimino también a mí mismo. Que es lo que ocurre con el relato del pecado de Adán y Eva. Es decir... Mire, padre, yo quiero puntualizar algo aquí. En la psicología familiar, por ejemplo, dice que los padres, ¿verdad?, en una familia, para tener una familia sana, bien formada y demás, los padres tienen que poner normas y límites. Es necesario que hayan normas y límites, claro, como una expresión de amor, ¿verdad?, como una expresión de amor. O sea que humanamente, si queremos expresar nuestro amor con alguien a quien yo tengo a mi cargo, es necesario que yo ponga normas y límites. O sea, de esa manera veo yo estos... Es un acto de amor siempre. Poner normas y límites es un acto de amor. Exacto. Porque quería puntualizar eso, sí, que es un acto de amor. Porque dejar al hombre que haga lo que dé la gana es porque el hombre no sabe exactamente lo que es. Lo sabe en la medida en que sabe de dónde proviene, de dónde viene. Si el hombre está en comunión con Dios, entonces sí sabe quién es. Y sabe cuál es su destino y cuál es su vocación y, por tanto, el camino para alcanzar esa vocación, que es lo que hace Dios cuando da la Torá, cuando da la ley. La ley no es una imposición que viene de lo alto, sino que es, como dice la Escritura, la lámpara para mis pasos, aquello que ilumina mi caminar. Cuando yo voy caminando por el mundo, yo tengo que tener luz. Si no tengo luz en la oscuridad, yo no puedo caminar, porque me puedo tropezar, puedo perderme, puedo equivocarme de lugar. Es una luz, y eso es lo que hace la Torá, la ley. Es la luz que ilumina mi camino. Es aquella que me indica la dirección que yo debo seguir para poder llegar a mi destino. Si yo no tengo esa luz, si no tengo esa dirección, me perderé. O sea, de alguna manera la palabra mandamiento como que está expresando algo que en sí no lo es. No, es que la Escritura no habla de mandamientos, habla de Torá. Y Torá es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Son palabras, 10 palabras. Son 10 palabras. Son logos, 10 palabras. Que me indican, me ponen, me trazan el camino para yo ser feliz. De hecho, terminado el decálogo, dice, haz esto y vivirás. Y vivirás. Tanto, si yo quiero vivir, esto es lo que le dice el joven rico cuando le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús dice, pues cumple los mandamientos, porque es lo que te da vida eterna. El problema que tiene este muchacho es que él no cumple los mandamientos. ¿Por qué? Él dice que los cumple, pero hay una contradicción, porque si los cumpliera de verdad, tendría vida eterna. Tanto si pregunta es porque no la tiene. Por eso que eso le dirás que te falta uno. Te falta el primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Tanto, deja todo, vende todo lo que tú tienes y sígueme a mí. Por tanto, si tú me sigues a mí, que soy el autor de la vida, yo soy la vida, si tú estás conmigo tendrás vida. Si tú te apartas de mí, pues te quedas sin la vida, aparece la muerte. Y le responde Jesús al demonio en la primera tentación, no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de lo que sale de la boca de Dios, que es las 10 palabras. Las palabras. Son vida.
Por tanto, el hecho de poner este límite es un acto de amor para salvar al hombre de la locura de la omnipotencia. Porque negar a Dios por quien vivimos es el mayor acto de locura. Porque si yo acepto a Dios, entonces tendré mi lugar en este jardín, en esta tierra, y conoceré cuál es mi destino. Si niego a Dios, entonces quedaré en la oscuridad, me perderé, estaré ciego ante la razón de mi ser. No sabré cuál es la razón de mi conocimiento, de mi ser. Ahora bien, es importante conocer una cosa, que este pecado del hombre no lo comete él por propia iniciativa, sino que ha sido engañado por otra voluntad que odia a Dios, que es el demonio. Hay simbolizado aquí en el relato del Génesis a través de la serpiente. No vas a entrar aquí en el hecho de los ángeles y de los demonios, porque no es nuestro objeto, pero es verdad que el hombre ha sido engañado por la serpiente, que le ha dicho, si comes de este árbol, serás como Dios. En el fondo lo que hace el demonio siempre es intentar cambiar, tergiversar la palabra de Dios. Porque empieza diciendo, ¿por qué Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Entonces Eva le dirá, no, perdón, están mal informada, no es de todos, podemos comer de todos menos de este, que es lo que pretendía el demonio. Y qué casualidad, ¿por qué este sí, de este no y los otros sí? ¿Qué tiene de especial este árbol? Entonces sabes que si coméis de él seréis como Dios, ya no necesitáis la tutela de Dios, podéis independizar, podéis ser vosotros libres y hacer lo que os dé la gana. Esta es la tentación diabólica, y esa es la tentación que acompaña al hombre en toda su historia. La tentación de ser autónomo y de ser, por tanto, señor de sí mismo. Pero esa tentación que es externa, en el contexto, digamos, antropológico que estamos hablando de qué es el hombre, es una tendencia del ser humano, porque hablamos de pecado original. Sí. Es algo que está en la constitución del ser humano, esa tendencia hacia o es exterior a él. No, vamos a ver, el ser humano en su libertad tiene que saber elegir, tiene que elegir. Entonces, yo tengo dos opciones. O elijo, acepto mi condición de criatura y por tanto, de alguna forma me someto a Dios, me dejo llevar, me dejo conducir por Él, o bien reniego de mi condición y entonces me rebelo contra eso que considero como una imposición. Entonces yo pretendo ocupar el lugar de Dios y convertirme en Dios de mí mismo. Exacto. Ese yoísmo, ese egoísmo, lo digo porque cuando uno ve los niños pequeños, el yo, mío, está en ellos. Sí, sí. Eso está en ellos, de forma natural, no es una tentación que tienen. Está inscrito en el ser. Es porque eso es antropológicamente propio del hombre. Sí. ¿Cuándo un niño comienza a madurar? Un niño comienza a madurar cuando empieza a darse cuenta de que no es el único y de que no todo está a sus servicios, sino que existen los demás. Y por tanto, yo pongo siempre un ejemplo. Pongamos el caso de un niño que es el rey de la casa, lo tiene todo para él, llega un hermanito. Entonces, cuando llega el hermanito, este niño tiene que empezar a renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo. La habitación ya no es solamente para él. Ahora han puesto otra camita porque hay otro que ocupa ese lugar. El armario ya no es solamente suyo. Ahora tiene que dividir el armario, parte para él, parte para su hermanito. Y así tiene que empezar a darse cuenta de que existe otro. Si este niño no está dispuesto a esto y por tanto no está dispuesto a ceder, a negarse, a aceptar al otro, tendrá que matar a su hermano, que es lo que hace Caín con Abel, con los celos o con lo que sea. En la medida en que este niño empieza a darse cuenta de que el otro también existe y por tanto empieza a ceder y a aceptar al otro, en la medida que por tanto de que empieza a negarse y a amar, entonces en ese momento ese niño empezará a madurar, empezará a crecer como persona. Pero eso es algo que aprenderá, porque lo que le sale de natural es el defender el yo. De natural. ¿Sí? Yo lo digo porque lo estamos viviendo ahora con Miriam, que ha tenido la segunda, y es una cosa... Por eso por eso los mandamientos de Dios, las normas, es un acto de amor. Para volver al plan original de Dios, que es el hombre llamado a la donación. A la donación. Que no está de natural por un pecado original.
Por un pecado que heredamos de alguna manera de nuestros padres. Bien, en ese sentido, la prohibición, digamos, es un acto de amor, es un acto de ayuda para el ser humano. Entonces, como ya le hemos dado largo, yo sí que, a ver si es posible, yo sé que es difícil, yo le tiro una... entonces, después de todo esto, ¿hay forma de definir qué es el hombre en una frase? Sí, el hombre es un ser que ha sido querido por Dios, amado por Dios, destinado por Dios a la plena comunión con Él. Porque Dios, que es amor, ¿cuál es la condición de la persona que ama? Hacerse uno con la persona amada. Dios es el amante, nosotros somos los amados. Y la intención de Dios al crearnos es hacerse uno con nosotros. Por lo tanto, esa es nuestra verdadera condición, nuestra verdadera realidad. Lo dice San Juan en su primera carta. Hijitos, aún no os hemos mostrado lo que somos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Es decir, nuestra verdadera condición es la participar del ser mismo de Dios. Este es nuestro destino, esta es nuestra condición. Ahora, ¿por qué en este momento estamos en esta tierra? Precisamente porque esto es un don de Dios y un don tiene que ser aceptado libremente. Dios no nos va a imponer algo en contra de nuestra libertad, porque no somos Dios, somos criaturas, pero Dios nos ha querido conceder este don de hacernos semejantes a Él, pero este don tiene que ser aceptado por nosotros, de forma que toda nuestra existencia en la tierra está en función de esta comunión con Dios, de esta aceptación del don de Dios, de modo que cuando venga Él nos encuentre plenamente unidos a Él. Ese es nuestro destino y esta es nuestra vocación. Hemos dicho una frase, ¿eh? Hemos dicho una frase. Pues bien, Dios, aunque solo ha puesto comas, no había puntos ahí, ¿eh? O sea, lo podemos considerar una sola frase. Muy bien, hasta aquí. Yo sé que lo más probable es que esto genere más dudas que respuestas. Qué bueno. Entonces, fantástico. Lean, averigüen. Aquí ya les hemos dicho el libro, bueno, no sé para qué lo menciono, si además no hay ejemplares, no lo busquen, no hay ejemplares. Tenemos que hacer una edición. Habrá que hacerlo, sí. Y también pueden comentar en el chat y si hay respuestas, las damos. Muchas gracias. El documento se puede encontrar sí. En internet, que es el hombre de la Pontificia Comisión Bíblica. Ese está y está en abierto, no tiene derechos de autor, por lo tanto se puede descargar libremente. Yo solamente quisiera concluir con una cosa, y es que el hombre o vuelve a Dios y entonces recobra la paz, o si no, el mundo verá caminarse hacia su destrucción. Esta es la única realidad. ¿Qué es lo que pasa en este momento en nuestro mundo? Que ha olvidado a Dios, y ha cometido este gran pecado, ha querido ser Dios de sí mismo y por tanto está llevando al mundo hacia la destrucción, a no ser que recapacite y retorne a su verdadero ser, que es la aceptación de su ser como criatura. ¿Y cómo volverá si nadie les anuncia? Entonces hay una misión. Hay una misión, que es anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio. Y llamar al hombre a la verdad. Anunciar la verdad. Uh-huh. Bueno, pues si nosotros ponemos nuestro pequeño grano de arena en este podcast llamado La Verdad, ya nos sentiremos contentos. Sí, porque en la Iglesia caben todos, pero no en detrimento de la verdad. Uh-huh. Caben todos, pero desde la verdad. Muy bien. Tiene peso esa frase. Vamos a dejarlo ahí. Nos veremos en un próximo programa. Gracias por escucharnos, acompañarnos y seguirnos. Hasta la próxima.